La elección del Poder Judicial de la Federación en México, celebrada el 1 de junio de 2025, marcó un hito histórico al ser la primera vez que los ciudadanos mexicanos eligieron directamente a los impartidores de justicia, incluyendo a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito y miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros cargos. Históricamente, los jueces, magistrados y ministros en México eran designados mediante procesos internos o por nombramiento del Poder Ejecutivo y Legislativo. En 1994, durante la presidencia de Ernesto Zedillo, se implementó una reforma que buscaba fortalecer la independencia del Poder Judicial, pero mantuvo el sistema de designaciones. La elección popular de 2025 surge de una reforma constitucional aprobada a finales de 2024, impulsada como parte de la agenda de la Cuarta Transformación del gobierno mexicano. Esta reforma tuvo como objetivo democratizar el Poder Judicial, permitiendo a la ciudadanía participar directamente en la selección de sus jueces, con el argumento de que ello garantizaría mayor transparencia, rendición de cuentas y cercanía con las necesidades del pueblo. Sin embargo, la reforma desató un intenso debate con críticas que advertían sobre los riesgos de politización del sistema judicial y la falta de experiencia técnica de los votantes para evaluar a los candidatos. La iniciativa fue promovida por el partido gobernante, Morena, que argumentaba que el modelo previo privilegiaba a una élite judicial desconectada de la realidad social y propensa a la corrupción. Por otro lado, partidos de oposición como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y diversos analistas expresaron preocupaciones sobre la viabilidad de la elección popular, señalando que la complejidad de los cargos judiciales podrían dificultar una participación informada de la ciudadanía. El proceso electoral estuvo marcado por su escala sin precedentes, con más de 3.423 candidatos compitiendo por 881 cargos federales y un número significativo de cargos locales. El INE enfrentó el desafío de organizar una elección masiva en un corto periodo de tiempo para facilitar la participación. Se implementó medidas como una urna única para elecciones federales y locales y plataformas como Conócelos y Practica tu Voto para informar a los votantes sobre los candidatos y el proceso. Los cargos a elegir durante estas elecciones fueron 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. Por cada cargo a elegir, se corresponderá a un color. Para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia será el color morado. Para magistraturas del Tribunal de Disciplinas Judiciales, turquesa. Magistraturas de la Sala Superior, azul. Magistraturas de las salas regionales, durazno. Magistraturas de circuito, un rosa palo, y para jueces y jueces de distrito, un amarillo. Además de esto, las boletas deben contar con un talón foliado que indica el proceso electoral en el que está participando, los cargos a elegir, la entidad federativa y los distritos electorales. En algunos casos también incluirá circunscripciones, circuito judicial o distrito judicial, según corresponda. Números de cargos y especialidades que se elegirán, autoridades postulantes y el nombre completo de los candidatos. Ahora, ¿cómo se financian las campañas? Las y los candidatos deberán financiar sus propias campañas, ya que se prohíbe el financiamiento público o privado, en dinero o especie, de manera directa o indirecta para sus campañas, de cualquier persona física o jurídica colectiva en territorio nacional o extranjero. Ante esto, en el ámbito de elección nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cargo de ministras y ministros, junto con el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, con el cargo en magistraturas, tendrá un tope de gastos personales de campaña de 1.468.841 pesos con 33 centavos. Por su parte, las circunscripciones plurinominales, con el órgano en las salas regionales y el cargo de magistraturas,
tendrá un tope de gastos personales de 881.304 pesos con 80 centavos. Los circuitos judiciales, con su órgano en el Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, con el cargo igualmente de magistraturas, tendrá un tope de gastos personales de campaña de 413.111 pesos con 63 centavos, mientras que el Distrito Judicial, con su órgano en el Juzgado de Distrito, tendrá y con cargo en juezas y jueces, tendrá un tope de gastos personales de campaña de 220.326 pesos con 20 centavos. En cuanto a las predicciones de participación ciudadana en las elecciones al Poder Judicial, días antes de las elecciones, los sondeos anticipaban una participación moderada. La encuesta Inconol para el periódico El País proyectaba un 22.9%, mientras que para el periódico El Financiero estimaba un rango entre el 16% y el 23%. Sin embargo, los cómputos distritales con corte a las 16 horas del 3 de junio, que incluyen más del 97% de las casillas, arrojan una participación del 12.7% a nivel nacional. Por su parte, en Aguascalientes, según los resultados de los cómputos distritales del 3 de junio, presentó una participación del 11.13%. El comportamiento electoral, definido como las acciones y decisiones de individuos o grupos durante las elecciones que vinculan a la población con el poder, se ve reflejado con una baja participación en estas elecciones del 2025. Entre los factores se encuentran los factores coyunturales, como la polarización política en torno a la reforma judicial, con críticas de la oposición y cuestionamientos sobre la idoneidad de los candidatos, es lo que pudo haber generado confusión o rechazo, afectando la decisión de votar. El segundo factor fue la complejidad del proceso. Debido a la gran cantidad de candidatos y a la gran cantidad de cargos por los cuales se votaría, desalentó a los votantes, especialmente a aquellos cambiantes o aquellos votantes potenciales, quienes podrían haber optado por el abstencionismo ante la falta de información clara. El segundo factor fueron los enfoques psicológicos. Desde el modelo psicológico, la percepción de que la elección no tendrá un impacto tangible en la vida cotidiana llevó a muchos votantes a abstenerse, alineándose con el modelo de la indiferencia, quienes muestran desinterés general por lo electoral. Según Anthony Downs, los votantes realizan un cálculo estratégico comparando su situación actual con un futuro esperado. La alta tasa de votos nulos sugiere que muchos no encontraron propuestas atractivas o no confiaron en los candidatos, optando por un voto de castigo o rechazo. En cuanto al sistema electoral, entre los puntos que pudieron afectar a la baja participación se encuentran los procedimientos complejos. La elección de múltiples cargos con miles de candidatos abrumó a los votantes, lo que, según el enfoque sociológico, pudo haber generado una desconexión entre las características demográficas y la capacidad de participar informadamente. El segundo punto son las herramientas insuficientes. Aunque el INE implementó plataformas como Conóceles, la baja participación indica que no logró contrarrestar la falta de conocimiento cognitivo sobre los candidatos, especialmente entre votantes con orientaciones parroquiales. Por su parte, también se presentó los votos nulos, que representaron el 21% de los votos emitidos. Esto sugiere fallos en el diseño de las boletas o de la comunicación de las reglas, lo que afectó la funcionalidad del sistema, y desde la perspectiva de Downs, esto refleja un cálculo racional de rechazo al sistema. ¿Usted votó en estas elecciones del 1 de junio para el Poder Judicial? Pues comentarle que hay un atropello de última hora. No, pues la verdad no fui porque pues no sabía ni qué onda, ni por quién votar, o de primero no sabía uno con quién.
¿Votó en las elecciones de este 1 de junio? Es que ya no se les cree. Yo tengo unos añitos y todo el tiempo ha sido la misma. Voté, pues porque es una obligación ciudadana y porque así podemos formar parte de las decisiones que toma el gobierno. Sin duda alguna, la elección del Poder Judicial de la Federación en México, celebrada el 1 de junio de 2025, representó un suceso histórico de la democratización del sistema judicial, al permitir, por primera vez, la elección popular de diversos cargos, entre los que se encuentran ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. Sin embargo, el proceso, caracterizado por una participación ciudadana extremadamente baja, del solo el 12.7%, y donde el abstencionismo y los votos nulos fueron los más presentes, sin duda alguna, revela desafíos significativos en su implementación y recepción. Desde el comportamiento electoral, la indiferencia y la confusión predominaron, impulsadas por factores como la complejidad del proceso, la falta de información accesible y la polarización política que alejaron a los votantes, especialmente a los indiferentes y cambiantes. El funcionamiento del sistema electoral, aunque lógicamente sólido, con herramientas como la urna única y plataformas como Conóceles, no logró superar las barreras de comunicación y confianza, evidenciando limitaciones en su diseño. La utilidad de la elección, pensada para legitimar y acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, se vio mermada por la percepción de politización y la baja representatividad de los resultados, lo que cuestiona su capacidad para transformar estructuralmente el sistema judicial. Los componentes del sistema, como las reglas y la supervisión, fueron innovadoras, pero insuficientes para movilizar a una ciudadanía con una cultura política predominantemente parroquial. Esta experiencia subraya la necesidad de fortalecer la educación cívica, simplificar los procesos electorales y garantizar una comunicación efectiva para fomentar una participación informada y significativa. Si bien la elección del Poder Judicial marcó un hito histórico, su impacto se vio limitado por la desconexión entre los ciudadanos y el proceso, lo que invita a una reflexión profunda sobre cómo diseñar mecanismos democráticos que equilibren accesibilidad, transparencia y confianza para consolidar una verdadera democracia participativa en México.